Bueno, no he recibido la señal de nuestro conductor, pero sí veo que ya estamos en Facebook Live, de manera que voy a dar inicio a esta reunión. Primero que nada, muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a esta nueva presentación de una publicación de la UDUAL, una presentación digital como todas las que hemos estado haciendo, de presentación virtual. En esta ocasión vamos a presentar el cuaderno número 9 de la colección Universidades, que se llama Las universidades y la transición hacia la sociedad digital en América Latina y el Caribe, reflexiones y propuestas estratégicas. En esta ocasión tenemos como invitados al doctor Celso Garrido. Él es coordinador de la Red Universidad de Empresa América Latina y Caribe y Unión Europea, la Red ALCUE. También tenemos al doctor David Julien, secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana, al máster en ciencias, Benjamín Cibulka, emprendedor y fundador de una empresa de nombre Happy, y al doctor Henning Jensen, quien está por incorporarse porque hemos tenido problemas de conectividad. Él es ex rector de la Universidad de Costa Rica y también fue presidente de nuestra organización, de la UDUAL. Al final vamos a contar con la participación de Roberto Escalante, quien es nuestro secretario general, y los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales y les recordamos que en el canal YouTube de la UDUAL esta grabación va a permanecer para que la puedan consultar. Sin más que este preámbulo, le quiero dar la palabra al doctor Celso Garrido. Él es maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Académica y candidato a doctor por el posgrado de Economía de la UNAM. Es asimismo profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana y experto en temas de empresas, innovación y sociedad digital. Decía yo que es el secretario de esta red de Universidad de Empresa y ha publicado diversos libros y artículos sobre los temas de su especialidad. Además, él coordinó este libro que el día de hoy presentamos, Las universidades y la transición hacia la sociedad digital en América Latina y el Caribe, reflexiones y propuestas estratégicas. Maestro Celso Garrido, tiene usted la palabra hasta por 15 minutos. Muy amable, doctora Santa Cruz, gracias por la amabilidad usual de promover la presentación de este libro. Y es un gusto, por supuesto, saludar a los amigos, a David Julien, a Benjamín Cibulka y al doctor Henning Jensen, que entiendo que ya está conectado según algún mensaje que he visto por el chat de la comunicación. ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Voy a tomar entonces el tiempo que me otorga la coordinadora de la sesión para comenzar señalando un antecedente de este libro. Digamos, este libro fue resultado de un trabajo colaborativo del conjunto de autores que participan, pero de un grupo mucho más amplio, es decir, refleja el esfuerzo de un grupo mucho más amplio de universidades que desde el 2018 estamos preocupados por tratar de avisorar el futuro que estaba planteando las universidades, la transición de la sociedad contemporánea hacia la sociedad digital. Veíamos un rezago relativo de las universidades frente al desafío que esto iba a implicar. Promovimos algunas acciones en la Ciudad de México, desde la Universidad Autónoma Metropolitana, un seminario, y derivado de esto surgió este proyecto al cual generosamente se sumaron a colaborar los autores del libro que ahora voy a mencionar, ¿sí? Es fantástico cómo las cosas ocurren en la realidad, porque nosotros anunciábamos en ese libro que estábamos en un cambio de época, ¿sí? Que el fenómeno de la transición hacia la sociedad digital es un fenómeno que marca un cambio de época. Sorprendentemente aparece el coronavirus y se genera un verdadero cambio de época, y esto significa que el conjunto de las universidades transitamos vertiginosamente hacia el mundo digital, sin transición ninguna y sin consideración de los efectos que esto pudiera significar. De manera tal que entonces, de alguna manera, y a pesar de lo dramático del efecto del coronavirus,
hay una feliz coincidencia entre esta contribución que desarrollamos en este libro y las actuales circunstancias en donde las universidades, según entiendo yo por lo menos, estamos ya inmersos en una transformación de la cual difícilmente haya vuelta atrás, lo cual nos obliga urgentemente a enfrentar qué desafíos plantea esa transformación hacia la vida digital, más allá de las emergencias con las cuales estuvimos trabajando. Entonces, esta es la parte medular de la comunicación, en el sentido de que estamos enfrentando una transición y que esta obra busca de contribuir, dentro de sus posibilidades, a una reflexión en la cual están inmersos muchos de los responsables y profesores de las universidades en todo el mundo. Comento brevemente la estructura del libro que estamos presentando. El libro está integrado por 3 secciones. Una primera sección en donde se plantean 2 reflexiones de carácter general, de carácter conjunto. Una primera es un artículo elaborado por mí, en donde hago una consideración general sobre lo que implica la sociedad digital, sus tendencias y transformaciones, y cómo esto impacta a las universidades, y el desafío de desarrollar lo que nosotros llamamos una agenda digital para las universidades en la sociedad contemporánea, en particular en América Latina, que tiene desafíos específicos. El segundo trabajo de esta sección es un trabajo hecho de autoría de Ernesto Chickens y David Julien, quien nos acompaña hoy. No me extiendo con comentarios sobre el trabajo porque él mismo va a hacer una presentación al respecto. Gracias, David, por la colaboración. En la segunda sección tomó el perfil de invitar a rectores que habían tenido bajo su responsabilidad desarrollar gestiones de universidades que de una u otra forma estaban trabajando para avanzar en la dimensión digital. La primera contribución a esta sección estuvo a cargo del doctor Henning Jensen, quien en ese momento era el rector de la Universidad de Costa Rica. Nos va a acompañar el doctor Jensen y va a hacer sus comentarios al respecto. Gracias, doctor Jensen. Y tuvimos otros 2 rectores que colaboraron también en esta sección, el doctor Raúl Arias, quien era en su momento rector de la Universidad Veracruzana, y el doctor Alejandro Villar de la Universidad Nacional de Quilmes, con también una amplia experiencia en la universidad en temas de acción digital. La tercera sección, más orientada hacia una perspectiva sistémica, se llama sección Horizontes Sistémicos. Tuvimos de una parte la contribución de 2 expertos del Centro Barcelona de Supercómputo, el doctor Mateo Valero y el doctor Ulises Cortés, cuya reflexión estuvo orientada a considerar el impacto de la inteligencia artificial en esta transición digital, que se ha convertido en una enorme fuerza que está operando dentro de los campos generales de la vida social y en particular en la actividad misma de las universidades, no solamente en docencia, sino en investigación y en otros aspectos. Y finalmente, el último trabajo de este libro fue elaborado por Benjamín Cibulca y por Fernando Páez Mendoza. Benjamín nos está acompañando hoy. Gracias, Benjamín. Y me reservo comentarios mayores porque él va a explicar el carácter de su contribución. Bien. Para completar esta presentación del libro, quería hacer algunas reflexiones generales que me parece que están detrás de esta preocupación y de los desafíos que enfrentamos las universidades en esta gigantesca transformación hacia la vida digital. Y tengo anotado 4 puntos que me parecen, 4 temas de agenda que me parece que vale la pena destacar. En primer lugar, yo creo que es necesario ver este desafío no como un fenómeno coyuntural, sino como un fenómeno sistémico. Digamos, de alguna manera muy esquemática podemos decir que estamos transitando hacia la sociedad digital en un sentido general, es decir, a una digitalización del conjunto de la vida social, y que esto forma parte de una larga transformación histórica que comenzó desde la segunda parte del siglo pasado, con lo que se llamó en su momento el inicio de la sociedad del conocimiento, de la información y de la comunicación. Es decir, estamos hablando de una transformación histórica de muy largo plazo que se aceleró con la convergencia tecnológica que dio origen a la detonación de la revolución digital. Y esto fue lo que finalmente nos encauzó en esa transformación social vertiginosa que involucra a todos los agentes de la sociedad. El segundo tema que me parece importante destacar es el que tiene que ver con que el desarrollo de las tecnologías digitales transformó o ayudó a transformar o acelerar el proceso que ya se venía desarrollando de una producción descentralizada, distribuida del conocimiento científico.
Como es conocido, desde el fin de los 90 del siglo pasado, y muy particularmente desde el inicio del 2000, se venía generando un proceso de producción distribuida del conocimiento científico, lo cual modificaba cualitativamente la posición relativa de las universidades en el mundo social, y en particular en su función como entidad central de producción de conocimiento, frente a la cual ahora se sumaban otros actores, y que por lo tanto llevaban a una cooperación, en su caso a confrontación, en el proceso de generación del conocimiento social, y una especie de desafío de concertación y de acuerdos de agendas sociales sobre cuál sería la dinámica colectiva de producción del conocimiento a través de los distintos actores que concurren. Tercer tema que me quiero destacar, que me parece relevante para toda esta cuestión, es que esto va a implicar la sociedad digital y el proceso de digitalización, tal cual la estamos viviendo en este vértigo en el cual estamos inmersos a consecuencia de la crisis de la pandemia. El hecho va a significar, digo, de que la transición digital a las universidades le va a significar un cambio profundo de la institución. No solamente es un fenómeno que, como podría ser visto en una primera aproximación, como aparece ahora en el contexto de la crisis, de que de golpe todos hacemos enseñanza digital, más o menos improvisada o más o menos calificada de acuerdo a las competencias. La experiencia internacional muestra, y hay afortunadamente ya hay trayectorias importantes en universidades de gran relevancia a nivel mundial, que nos enseñan y nos permiten aprender las enormes implicaciones que tiene para la vida institucional de las universidades la transición digital, que cubre, por supuesto, el tema de la enseñanza a través de la enseñanza a distancia, pero además transformaciones que tienen que ver con la organización institucional. El doctor Jensen en su momento va seguramente a hacer comentarios en esta dirección que él comentó en su artículo, que modifica el trabajo científico bajo unas condiciones absolutamente novedosas en lo que implica la interacción entre el mundo digital y la inteligencia artificial. Y por supuesto, naturalmente, todo esto abre un espacio extraordinariamente potente para el desarrollo de la difusión y la apropiación colectiva de la cultura, de la ciencia y del conocimiento, como nunca antes había sido posible en la historia de la humanidad. Así que creo que para las universidades es un desafío, pero al mismo tiempo es una fantástica oportunidad para incrementar nuestro papel en la vida social. Sin duda esto nos va a obligar a retransformar muchas de nuestras agendas de trabajo. Creo que una de las experiencias, una de las enseñanzas más enriquecedoras que de momento tiene esta experiencia tan traumática de la crisis del coronavirus es que las universidades han sido capaces de ocupar su responsabilidad social y convertirse en lo que para mi gusto es probablemente el actor que más liderazgo ha tenido en la respuesta a los desafíos y a los vacíos que generó la crisis de la COVID. Particularmente este salto forzado, pero hecho con enorme dignidad y con enorme valor, para mantener el esfuerzo de la educación en la sociedad, cuyo vacío sería muy dramático, va a ser de hecho muy dramático el impacto de esta transición y de la transformación un poco forzada hacia la digitalización, pero que es esencial para mantener la vida social en las próximas décadas. De manera que entonces creo que esto es uno de los elementos que valida la acción de la sociedad, de las universidades en la sociedad, y confirma que debemos enfrentar las universidades el desafío de poder mantener nuestra presencia y validar nuestra actividad social, siendo capaces de transformarnos conforme a los requerimientos que plantea la vida social. Esto implica además una interacción social con otros actores. Entonces, lo que nosotros hemos estado abogando en el grupo que mencionaba al comienzo de promoción, de atender, que las universidades atendieran la transición hacia la vida digital, es que es necesario establecer un diálogo social entre los distintos actores involucrados en el ecosistema de la transición social, la transición de la digital, de la sociedad hacia la vida virtual, en lo que en general tiende a identificarse como la construcción de una agenda social de la transición hacia la digitalización. Desafortunadamente en América Latina tenemos relativo retraso en la consideración de esta temática. Ha sido esbozada en algunos momentos por algunas convocatorias de CEPAL y otras agencias internacionales, pero estamos todavía en la antesala de formular agendas sociales que reflejen consensos entre los múltiples actores para llegar a una construcción de una digitalización que sea
socialmente progresiva e incluyente, dado que una de las posibilidades fantásticas de esta transformación es que podríamos generar, usando las potencialidades de la capacidad digital, herramientas que podrían ayudar a contender con los graves problemas que enfrentamos en la región: exclusión social, pobreza y la amenaza del desequilibrio ambiental y de la catástrofe ambiental, según todo va anunciando. De manera tal que el mensaje de este libro está dirigido tanto a invitar a las universidades a asumir sus responsabilidades y a desarrollar respuestas en relación a los nuevos planteamientos que se generan en la vida social, pero también a convocar desde las universidades a otros actores sociales, gobiernos, empresas, sociedad civil, para que establezcamos acuerdos estratégicos de marchar juntos en un juego de ganar-ganar para que esta transición digital genere las mejores transformaciones para la vida social, porque al mismo tiempo esta transformación digital tiene profundas amenazas que deben ser gestionadas para evitar que este cambio signifique perjuicios masivos de grandes implicaciones. La última reflexión que quiero proponer tiene que ver con la acción específica de las universidades, en el sentido que ya mencioné, de que teniendo que rediseñar su papel en la vida social por las distintas transformaciones que están en curso, el punto que creo que nosotros abogábamos en la discusión y promovemos desde este libro, es la necesidad de crear una transformación en donde se genere una agenda digital de las universidades para articular los distintos temas que deben enfrentarse para esta transición, dentro de lo cual quiero hacer especial énfasis en el impacto que tiene la combinación entre el mundo digital y la inteligencia artificial para la vida de las universidades y para el desarrollo de sus funciones en la sociedad. Creo que acá hay un enorme campo que involucra otra dimensión en el cual las universidades tenemos que asumir la responsabilidad, que hay un tema de ética social extraordinariamente importante, porque la explosión de la inteligencia artificial combinada con la digitalización abre fronteras fabulosas para el conocimiento humano, pero al mismo tiempo abre amenazas de ética social extremadamente importantes, dentro de las cuales las universidades tendríamos que ser capaces de levantar la voz para no solamente plantear los temas de ciberseguridad, que ya son altamente discutidos por los gobiernos y por las empresas, sino también para proteger a las poblaciones de las posibilidades de riesgo que les generan los poderes fácticos que se generan a través de la inteligencia artificial por los grandes operadores que controlan las plataformas que nos dominan en la vida cotidiana, Zoom, Google, Apple, cualquiera de estas, que son capaces de generar una percepción de la realidad arbitraria y desconectada de los procesos concretos. Muy bien, yo interrumpiría entonces acá mis comentarios, doctora, para ceder la palabra a otro de los colegas, y quedo a disposición para cualquier comentario. Muchísimas gracias, Celso Garrido, gran amigo personal y sobre todo de la UDUAL. Agradecemos muchísimo tus palabras. Vamos ahora a darle el uso de la palabra al doctor David Julien. Él es, como yo había comentado hace un momento, secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana. El doctor Julien es también director ejecutivo del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional y es titular del doctorado en Desarrollo Organizacional y de la maestría en Psicología Intercultural de la Universidad de Shelbrook, así como de una licenciatura de la Universidad Laval. El doctor Julien ha acumulado 20 años de experiencia de gestión al interior de 3 organizaciones internacionales. Una es esta que yo comentaba al inicio, la Organización Universitaria Interamericana. Otra es la Agencia Mundial Antidopaje y también en la UNESCO, teniendo como responsabilidad la de desarrollar alianzas intergubernamentales y diferentes estrategias de internacionalización en el sector educativo. Doctor Julien, tiene usted el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Iris, y un cordial saludo a todos por la invitación. Nada más voy a empezar eso para monitorear mi tiempo. Es un gran gusto acompañarlos el día de hoy y en primer lugar debo decir que es
con mucho orgullo que concretizamos una colaboración entre dos grandes redes, que es la UDual y la UI. Yo estoy siempre a favor de estas colaboraciones mutuas que sirven y que benefician a nuestros respectivos miembros. Y debo agradecer a Celso y a Raúl Arias también en su época, que nos facilitó el contacto, que tuvo esta idea de colaboración. Así que me alegro mucho poder acompañarlos hoy y poder presentarles algunas reflexiones. De hecho, voy a separar la presentación en dos partes. La primera, obviamente, pues quizás no resumiendo el artículo porque pues se puede leer. Voy a tratar más bien de ejemplificar algunos de los conceptos que avanzamos en el artículo con casos concretos. Y en la segunda parte, como el título de la actividad de hoy se refiere a propuesta estratégica, voy a tratar de decir cómo nosotros hemos reaccionado a la crisis actual con soluciones orientadas a la tecnología por el sector de educación superior. Entonces, en primer lugar, obviamente, en francés on dit il faut rendre à César ce qui appartient à César, así que debo agradecer y darle los créditos a mi coautor, Ernesto Chinques, de Argentina. Ernesto fue coordinador general de las TICs en la Universidad de Buenos Aires por más de 10 años. Ahora se desempeña como consultor en tecnologías por varias universidades y está encabezando, entre otras cosas, MetaRed de Universia y la conferencia TICAL de Red Clara. Y de hecho, el artículo nace de una discusión o una constatación que hicimos, que a veces estamos en conferencias de tecnología con CIOs, Chief Information Officers o jefes de tecnología, muy, o sea, nicho en discusiones en el tema digital y en el tema de tecnología, y en otras veces estamos en conferencias con rectores y dirigentes que tienen entre sus manos la necesaria responsabilidad de tomar decisiones, pero en muy pocas ocasiones nos cruzamos. Entonces hemos empezado a traer estos expertos de tecnología en nuestras conferencias de rectores y montar paneles de rectores en las conferencias tecnológicas. Entonces, tratando un poco de acercar las dos realidades y de garantizar que al final de cuentas se puede tratar de manera transversal las estrategias de digitalización como parte del desarrollo de las instituciones de educación superior. Entonces, y ver también cómo nosotros con actividades específicas, nosotros por ejemplo en el marco del IGLU, el Instituto de Gestión de Liderazgo Universitario, se monta cursos de manera puntual para acompañar el proceso de capacitación de estos responsables en aplicar principios, pero en estrategias concretas. Entonces, el artículo ofrece en sus primeros capítulos una especie de revisión de lo que son las tendencias, y quiero hoy quizás tomar algunos, no definiéndolos, pero quizás demistificarlos y dando ejemplos concretos. Referimos al Big Data, Internet of Things, metaanálisis, y yo creo que ahora hay cosas que, o sea, podemos observar y que yo creo dan respuestas, muy significativas. Si hablamos del Big Data y del metaanálisis, y estamos observando cómo se está, digamos, operando la comunidad científica en cuanto a la investigación en la búsqueda de la vacuna del coronavirus. Aquí, por lo menos, yo he visto mecanismos de colaboración fenomenales. El gran desafío cuando se desarrolla una vacuna o una solución médica a un problema como estamos enfrentando el día de hoy, es la cantidad de data que un solo investigador puede recuperar en su laboratorio para acumular un cierto nivel de seguridad que permite pues extrapolar y generalizar y decir pues sí, vamos a inyectar este nuevo medicamento en una población masiva. Entonces, ¿qué es el Big Data? ¿Qué es el metaanálisis? Es justamente la puesta en común de centenas y centenas y centenas de resultados en Canadá, en América Latina, en India, en Europa y en otras partes, donde no es ahora la fuerza de un laboratorio o un jefe de investigación con una beca, no, es el esfuerzo ya colectivo, acumulado de varios esfuerzos de investigación que se pueden unir, que se pueden compartir en Open Access y que al final
aceleran de manera enorme el potencial de metaanálisis, ¿no? El metaanálisis se refiere obviamente a la cantidad a la ecuación entre la rapidez que uno puede utilizar data y tratarla. Entonces se ve que obviamente con todos los datos que se están colectando, un solo equipo de investigadores no tendría esta capacidad de analizar pues esta cantidad. Entonces, hay una aplicación muy concreta que nos permitió dar ejemplos concretos en el contexto actual. Otros ejemplos, un ejemplo de mí que siempre me gusta, estuvimos en discusiones con un rector justamente que nos comentaba sobre la necesidad del desafío que habían ellos en cuanto al crecimiento rápido de la universidad. Es decir, por haber aumentado el número de estudiantes, se enfrentaban en una situación donde ya la infraestructura de la universidad no permitía atender con el número suficiente de salones de clases, la capacidad pues, física de sentar a los alumnos y responder al crecimiento. Obviamente uno sigue con ganas de crecer, pero ¿cómo lo estaban solucionando? Y eso obviamente antes de pasar a una transformación masiva a cursos online. Entonces la solución tradicional era construir un nuevo edificio. Y obviamente, ¿qué implica la construcción de un nuevo edificio? Implica recursos y no es nada gratis construir un nuevo edificio. Pero antes de terminar esta decisión y finalizar los presupuestos, llegaron en contacto con un grupo que hace justamente Big Data y Metaanálisis y dijeron, mira, rector, permítenos hacerles una consultoría donde vamos a analizar la infraestructura actual, el horario de cada uno de los cursos en el día, su población estudiantil, cómo se puede analizar todo y de acuerdo a un algoritmo que montaron, una reorientación del uso de locales y al final de este gran análisis se dieron cuenta que por ejemplo, adaptar cursos de noche o una hora más temprano en la mañana y haciendo todos estos ajustes, al final tenían 20% de salones de clases inutilizados. Solo todo eso para decir que en lugar de haber invirtiendo el dinero en un nuevo edificio que quizás después de 3 años o quizás ahora después de la crisis donde todos estamos en casa había sido una inversión perdida, han usado lo que es la inteligencia artificial, el metaanálisis para finalmente reconfigurar las maneras que habían hecho las cosas por tanto tiempo y al final de cuentas salvando, pues quizás invirtiendo un par de mil de dólares con la consultoría, pero evitando un gasto de millones de dólares en algo mucho más sofisticado. De tal manera que el mensaje y el tono del artículo realmente invita a una reflexión sobre la necesaria consideración de ver, o sea, uno puede tener un Chief Technology Officer, pero no lo puede tratar de manera vertical, perdón, un poco como tuvimos en una cierta época las bibliotecas como una parte transversal de la estrategia de la institución para soportar el trabajo de investigación que se hacía en todas las facultades y subir de manera general la capacidad de investigación, la calidad de la docencia. Ahora debe ser lo mismo con las estrategias digitales. No puede ser solo un sector donde uno le da un presupuestito a la parte tecnológica y bueno, que buscan soluciones para responder a la necesidad. No, debe formar parte del plan estratégico de desarrollo de la institución para justamente poder considerarlo de manera global y transversal. Y quizás hemos visto justamente que frente a la crisis, y seguro que los colegas en la UDUA lo han visto con sus miembros, nosotros igual en la UI, han visto que ciertas universidades, los que lograron adaptarse y transformar, digamos, la oferta online o virtual de manera rápida, fueron los que ya tenían algún nivel de avances, algún nivel ya estratégico pensado, staff, personal capacitado y capaz de rápidamente shiftear o cambiar o adaptar las prácticas institucionales, y los que habían sido un poco más, los de marketing hablan de los early adopters y de los laggers, ¿no? Los que esperan al puro final para ver, pues los que estaban quizás un poco más pasivos se encontraron en una situación un poco más difícil en esta gran transición. Entonces, y eso pues
es la realidad de la mayoría, y por eso el artículo presenta de manera global esta invitación a reflexionar con una perspectiva un poquito más holística y casos más concretos de cómo pueden soportar o más bien y liderar los cambios. Yo decía que quería presentar en dos partes, saliendo un poco del artículo, pero viendo cómo nosotros hemos respondido a la crisis y a la situación pandémica con una propuesta estratégica de uso de las tecnologías para, sobre todo para los procesos de internacionalización de la educación superior. Voy a compartir mi pantalla con una pequeña presentación para explicarles nosotros qué hemos hecho con una iniciativa que llamamos, el IMUVIES, como alternativa a la movilidad tradicional. IMUVIES queda para Espacio de Movilidad Virtual en Educación Superior. Sabemos que la movilidad obviamente está paralizada por ahora. Muchos de los que viajaban y tenían study abroad o estudios en el extranjero está pausado por lo menos. Nosotros teníamos 2 años piloteando con Colombia un proyecto un poco más doméstico, intercambios entre instituciones o con algunos países para ver y abrir lo que es la internacionalización en cuanto a acceso y equidad a una población de estudiantes distinta. Es decir, no solo los que tienen todo el soporte socioeconómico de familias favorecidas para aventurarse en lo que es la internacionalización, pero también poblaciones más rurales o otros perfiles estudiantes que no podían. Entonces lograron avanzar en un pequeño grupo piloto y nos damos cuenta cuando llegó el COVID que tenemos una metodología validada que permitía pensar a cómo podemos de manera virtual facilitar los intercambios entre instituciones, entre los países. Entonces, obviamente con la membresía de la UI, con más de 300 miembros a través del continente, hoy tenemos más de 70 universidades que dijeron sí vamos a mover rápidamente en educación virtual, pero en mecanismos de intercambio. Entonces, lo que hemos hecho es que nosotros, es un principio de reciprocidad mutua donde cada institución puede decir, yo voy a abrir dentro de 5 de mis cursos virtuales 2 cupos por curso para un total de 10 para recibir estudiantes de afuera en intercambio de poder enviar 10 de mis estudiantes en programas en otro. Entonces, todo virtual, sin viajes, sin complicaciones, de tal manera que la UI ofrece, digamos, un marco de trabajo, un convenio marco con términos de referencia. No hay ningún gasto directo que se necesita. Entonces, hemos tratado de maximizar el uso de tecnología y reducir a lo mínimo los trámites administrativos atrás de lo que es tradicionalmente la movilidad. Entonces, lo que quiero decir, y ahí darles el enfoque para concluir con la presentación, hoy ya tenemos a través de estos 70 universidades más de 3,000 cursos en líneas y con más de 15,000 cupos donde los estudiantes pueden trabajar. ¿Y cómo eso es posible? Gracias a la tecnología. Lo que hemos hecho es montar un nuevo sitio web que es más bien una especie de database, de base de datos autogestionada, donde por una parte los administradores de cada institución pueden tener un acceso securizado o con un login y una contraseña para poder hacer el upload de las fichas de cada curso que ponen a disponibilidad en el consorcio, y de otra parte el estudiante puede hacer su búsqueda por instituciones, por curso buscando universidades específicas por país o por idioma del curso. De la misma manera, un estudiante de biología o de ciencia de educación o de belas artes puede obviamente elegir su campo disciplinario y obviamente cambiar. Entonces, volviendo al tema de Big Data y análisis, cuando hicimos el piloto con Colombia eran 12 instituciones, teníamos una especie de Excel que compartíamos en el Drive, bueno, algo muy artesanal, entre comillas. Obviamente ahora con 17,000 cursos tuvimos que pasar a otro nivel y eso es lo que permiten estas herramientas de las bases de datos. Ahora tenemos 15,000 cursos, podríamos tener 100,000, no sería diferente porque lo que genera el análisis se hace de manera automática y a final de cuentas entrega una solución muy concreta para tanto el estudiante como las instituciones. Entonces,
concluyendo con mi presentación, era un poco la intención de nuestra contribución en este libro, en el sentido de poder no solo demistificar y aclarar cómo de manera concreta se pueden aplicar en casos de gestión o en acompañamiento de estrategias de capacitación a los dirigentes universitarios, pero también tratar de ejemplificar con ideas concretas y aterrizar, digamos, estos grandes principios en iniciativas concretas. Así que, voilà, por mi parte, otra vez, Celso, gracias por la invitación. Iris, gracias por la moderación y quedo disponible para el diálogo al final. Gracias a ti, David, muy amable por esta participación que ha sido muy enriquecedora. Yo quisiera comentar algo porque nos han escrito al chat algunos participantes que se han incorporado posteriormente a esta charla y nos preguntan varias cosas, pero nos preguntan exactamente qué libro qué publicación estamos presentando, y quiero repetir que en esta ocasión estamos presentando el número 9 de Cuadernos de Universidades, que se denomina Las universidades y la transición hacia la sociedad digital en América Latina y el Caribe, reflexiones y propuestas estratégicas. Este es un libro electrónico y en el chat van a encontrar ustedes la liga para acceder a este libro de descarga gratuita. Así que pues está a la disposición de todos ustedes. Procedo ahora a darle el uso de la palabra a Benjamín Sigulka. Él es un experto en innovación, con una trayectoria en innovación corporativa, innovación social e innovación de país, podríamos decir. Es fundador de una empresa que busca resolver problemas sistémicos a través de la colaboración estratégica y la innovación disruptiva. Se llama la empresa Happy. Antes de esto, él fue gerente corporativo de innovación de la Corporación Multi Inversiones, donde lideró esfuerzos de innovación en muchas unidades de negocio. Fue asimismo director de innovación del Consejo Privado de Competitividad de Guatemala y ha sido consultor de innovación en iExcel Center, donde trabajó procesos de innovación con multinacionales. Es profesor en este campo de innovación en varias universidades y estudió en la Universidad de Stanford primero y posteriormente es maestro en finanzas por la Holt International Business School. Sin más, le damos también la palabra a Benjamín hasta por 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, Iris. Tal vez cuando Celso nos invitó a trabajar esto, nos dimos cuenta que hay muchas formas de abordar el tema de transformación digital en educación superior. Este mundo de educación superior, pues, uno puede pensar en el rol de transformación digital, el rol como lo digital como un habilitador de la experiencia educativa universitaria o de educación superior. Y en este caso uno piensa en qué tecnologías podemos usar para que la experiencia educativa sea mejor y aprendan mejor, etcétera. Hay otro rol que tiene que ver con el rol de la educación universitaria en la sociedad digital, o sea, como habilitador de la sociedad digital, y eso es cómo mi flujo educativo habilita a una sociedad digital. Y nosotros decidimos enfocar nuestro capítulo en una tercera perspectiva, que era el digital como un habilitador del sistema social educativo. Ahorita voy a explicar qué es eso, pero si uno piensa un poco en educación superior como un ente que está solito, pues tiene toda su complejidad. Nosotros decidimos verlo como un ente interconectado en toda una sociedad. Y en ese sentido, digamos, paramos haciendo lo que era un mapa sistémico del flujo educativo del país, que abarcaba no solo la educación superior, sino también secundaria, primaria, preprimaria, primera infancia, que impacta de alguna forma la educación superior, e inclusive que abarca también la población que no está estudiando. Y sin entrar en demasiado detalle, este flujo educativo nos interesaba entenderlo para entender cómo la transformación digital puede contribuir a mejorar ese flujo. Lo que miran aquí es la población guatemalteca, que fue el foco del estudio.
por diferentes edades escolares. Entonces, pues tenés tu primera infancia, primaria, básicos. En Guatemala se divide la secundaria en básicos y diversificados, que son dos etapas, y luego la educación superior y la post superior. El estudio tuvo el alcance hasta 39 años, entonces no nos pasamos de 39 años. Pero si uno mira un poco cómo fluye la población hacia las inscripciones escolares, uno puede ver que pues un porcentaje alto entra a primaria, menos de la mitad entra a preprimaria, pero ya tenemos una población que se sale bastante cuando pasas a secundaria, y apenas un 9% entra a la educación superior. Si uno mira no solo las inscripciones, sino realmente quién está, la composición un poco de esas inscripciones, uno también se da cuenta que casi 1 millón de guatemaltecos que están estudiando están fuera de edad. O sea, tienen la edad de secundaria, pero están metidos todavía en el aula de primaria, o tienen la edad de tercero primaria, pero todavía están en primero primaria, por ejemplo. Entonces, sí miramos ese fenómeno como un fenómeno del sistema. Y cuando uno pregunta vía encuestas, mire usted qué hizo la semana pasada durante el año escolar, ya uno mira que no todos los que se inscriben realmente estudian. Entonces, baja primaria sí se mantiene bastante cercano. El 89% de la población que debería estar en primaria sí está estudiando en primaria, pero apenas la mitad de los que deberían estar estudiando básicos están estudiando, y apenas 27% de los que deberían estar estudiando diversificados están estudiando. Y cuando uno mira un poco los outputs de este sistema, los graduados, uno puede ver que pues no solo es la asistencia, sino es la calidad y qué competencias están adquiriendo. Apenas, digamos que 120,000 niños de los que se gradúan, perdón, 120,000 tienen habilidades de matemática, 94,000 niños de sexto primaria de lectoescritura, y se mira un poco más fuerte el fenómeno cuando se gradúan de secundaria. Lo voy a mostrar de otra forma. En resumen de este embudo que tenemos en el país, es que tenemos 493 casi mil niños entrando al año a primero primaria, y apenas 18,000 a 20,000, 21,000, dependiendo del año de las pruebas, jóvenes que se gradúan de secundaria pudiendo ganar el examen estandarizado de matemáticas. Entonces, desde el punto de vista sistémico, es un flujo educativo que tiene muchos hoyos. O sea, arranca con casi 500,000 de niños y termina con apenas 20,000 jóvenes que podrían entrar a educación superior. Entonces, y luego ya dentro de educación superior, vale la pena resaltar, no tenemos los datos de las universidades privadas, pero más o menos estimamos que nuestro sistema completo guatemalteco está generando 1,500 ingenieros. Sí tenemos los datos del sistema público, que es más o menos, que es 629, ingenieros, que es algo relevante para habilitador de la sociedad digital. Ahora bien, cuando entramos a ver el flujo que no está estudiando, o que no se inscribe, o que se inscribe y luego abandona, el abandono es bastante bajo, es un porcentaje bajo, principalmente por falta de dinero, o se enferman, o falta de maestro en algunos casos, pero tenemos un porcentaje muy alto que no se inscribe para seguir estudiando, en particular cuando pasas a secundaria y universidad. Y la razón, digamos, número 4 tiene que ver con que tienen que trabajar. La número 3, que les queda muy lejos seguir estudiando. Esto pasa mucho en la transición entre primaria y básicos, que no hay tanta cobertura. Muchos no tienen dinero para seguir estudiando, que también es por el tema de lejanía. Pero la número 1 para siendo que no necesita estudiar más, digamos, la razón que dan cuando uno les pregunta por qué no estás estudiando, pues no necesito estudiar más. Entonces, incluyendo unos 100,000 niños, es como 50,000 niños que no terminaron primaria todavía. Entonces, vemos varios retos más sistémicos para que nuestro flujo funcione mejor, y muy rápidamente uno tiene que ver con la desnutrición crónica infantil, que más o menos 50% de nuestra población de 0 a 5 años tiene el reto enorme de desnutrición crónica infantil. Tenemos retos y estimulación temprana también, que es muy bajo.
muy poca cobertura educativa en lo que son en básicos y diversificado, en secundaria. No están yendo a estudiar, pero no están adquiriendo las competencias de matemática y lectoescritura que deberían estar adquiriendo. Y luego una cultura de hasta aquí llegué, no tengo que estudiar más. Poca vinculación entre educación, poca habilidad de poder trabajar y estudiar al mismo tiempo, o trabajar en lo que estoy estudiando y estudiar en lo que estoy trabajando, digamos, muy poca vinculación ahí. Pocas oportunidades de educación flexible para todos estos 2 millones que nunca terminaron primaria o básicos. Y luego, cuando bajo nivel de lectoescritura y matemática al graduarse, y una población universitaria pequeña, con un nivel educativo pobre y muy poca vinculación también entre la academia de empresa y la comunidad. Ahora, un poco la pregunta era cómo mejoramos esto. Y la propuesta era, la transformación digital nos puede servir de una herramienta para acelerar y mejorar un efecto positivo. Y lo paramos dividiendo un poco por etapa. Para realmente mejorar la educación superior, que es lo que nos interesa, hay un montón de trabajo que hay que hacer desde el inicio. Entonces vemos un cambio, y hay cambios tecnológicos, pero más que cambios tecnológicos, realmente son cambios o transformaciones culturales. Desde la primera infancia se puede aprovechar la tecnología para monitorear, para crear conciencia alrededor de la nutrición, pero es importante tener el cambio cultural de que esto es un problema de todos y no solo de ellos. A nivel de primaria, que es súper importante la estimulación temprana, hay oportunidad de pensar en microfranquicias de guarderías o comunidades de pollo habilitados por tecnología, pero esto realmente involucrar a la comunidad. Cuando entramos a primaria, hay mucha oportunidad en mejorar la experiencia pedagógica con tecnología y la gestión educativa, pero hay un cambio de chip importantísimo que se tiene que dar, que es el verdadero legado de la transformación digital, que es el maestro ya no es el que sabe, sino el que facilita el aprendizaje, y el alumno es el que descubre, no el que memoriza, y los padres están descubriendo con sus hijos, y la educación se trata de crear valor, no de conseguir una nota. Y realmente el chip que tenemos que implementar a nivel de primaria es jugar más, descubrir más y practicar más. En secundaria, realmente el lema es alrededor de creación. Hay mucho que se puede hacer con digital alrededor de la educación flexible, la experiencia pedagógica, la gestión educativa, pero realmente tenemos que migrar el mindset a que el estudiante es el maestro y es capaz de co-crear contenido. La educación sirve para resolver problemas y se aprende mejor con proyectos reales que resuelven problemas alrededor mío. A nivel de técnicos, que es un vacío importante a nivel de Guatemala, hay mucho que se puede hacer con tecnología, pero realmente hay una gran oportunidad, especialmente cuando vamos a trabajos digitales en call centers, BPOs, etcétera. Importantísimo el mindset de ser un aprendiz, no un estudiante, y de integrarte también en los marketplaces de autoempleo que están surgiendo alrededor de esto. Y uno de los retos que tenemos es que el técnico no siempre desarrolla la capacidad de abstracción para hacer un paso hacia la licenciatura. Entonces sí es importante incorporar más capacidad de abstracción en los técnicos. A nivel de licenciaturas, construir para aprender. Ahí hay mucho que estudiar la educación superior, pero tiene mucho que ver con, a diferencia del técnico, el que está estudiando la licenciatura de la ingeniería sí tiene que arremangarse y escuchar, ensuciarse más las manos, perdón. Y hemos visto también que hay una gran oportunidad de involucrar a los estudiantes en la estrategia digital de las universidades. Y luego a nivel de licenciatura, maestrías, doctorados, vemos una gran oportunidad realmente de integrar más a estos estudiantes y profesores en arquitectar la sociedad digital y la experiencia educativa digital. Ahora, para ir terminando, esto lo escribimos mucho antes de COVID, y sí hemos visto experimentos en cada uno de estos recomendaciones, pero sí vale la pena mencionar que COVID, como mencionaba Celso, nos obligó a ir rápidamente a poner en práctica algo de esto, y
desde la universidad donde yo estoy más involucrada, que es la Universidad del Valle de Guatemala, y donde mi coautor Fernando, que también está aquí en la audiencia, Fernando Páez, desde nuestra experiencia hemos visto que es importante tomar en cuenta la adopción versus la experiencia cuando hablamos de COVID. Y esta transformación digital va a ser más difícil de lo que pensábamos, ya con la práctica que hemos vivido. Realmente la adopción, hemos visto, ha sido muy baja de tercero primaria para abajo, y tiene mucho que ver con que lo que querés enseñarle a los niños es difícil enseñarlo de una manera no presencial, y a partir de cuarto primaria se vuelve un poquito más fácil la educación virtual, y obviamente a nivel de universidad y post-universidad también se vuelve más fácil. Y sí hemos visto que hubo una aceleración de adopción muy fuerte con COVID, pero la aceleración de adopción no necesariamente significa que tuvimos una mejora en la experiencia educativa. Y de hecho, de una base cero, nadie realmente, a nuestro criterio más empírico, anecdotal, ha tenido una experiencia educativa superior con COVID, especialmente los grados bajos preprimaria y primaria baja. Han sufrido muchísimo, los papás no están pudiendo realmente generar una buena experiencia educativa a través de la transformación digital. Con primaria pues está un poquito más cerca, secundaria también, las maestrías pues están relativamente bien porque mucho ya estaba diseñado para eso. Pero tal vez el último mensaje es, creo que esto tiene que ver con la transformación digital como un complemento versus un sustituto. Y si en algún momento tuvimos visiones mágicos, utópicos, de que estas tecnologías son lo máximo y van a poder venir a sustituir nuestro sistema hoy por hoy, creo que hemos visto con COVID que no es tan fácil. Y hay cosas que se aprenden mucho más fácil presencial que digital, pero que en la medida en que logremos migrar de una implementación complementaria a la educación versus sustitutiva de la educación, creo que vamos a poder aprovechar mucho más el tema de educación de transformación digital. Así que muchas gracias. Con eso los dejo. Muchas gracias a Benjamín por esta interesante aportación. Les quiero comentar dos cosas. La primera es que estas videoconferencias se quedan en el canal de la UDUAL de YouTube para que lo puedan ver posteriormente. Y también les quiero compartir a nuestros ponentes que tenemos saludos desde Cartagena, Colombia, de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, Campo Mayor, de Costa Rica, además de que Fernando Quesada nos está escuchando, también mandan saludos de la Universidad Técnica Nacional, aquí en México, de la Universidad de Guadalajara y de la Autónoma de Chiapas. Desde Patagonia, Argentina, nos mandan saludos, les mandan a ustedes saludos, miembros del Grupo de Investigación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Así que saludos a todos los colegas de América Latina que están siguiendo esta conferencia. Bueno, vuelvo a agradecer a Benjamín y ahora le damos la palabra al doctor Henning Jensen. Muy buenos días. Doctor. Lo saludo y permítame tener el honor de presentarlo. Para nosotros es especialmente grata la participación del doctor Jensen, porque el doctor Jensen fue exactamente presidente de nuestra organización, acaba de terminar su gestión y se le extraña muchísimo porque fue realmente un gran dirigente para nosotros. Entonces, hago una muy breve reseña para quienes no sepan, no lo ubiquen aún. El doctor Jensen estudió psicología y filosofía tanto en Costa Rica como en Alemania y fue director del Instituto de Investigaciones Psicológicas, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, director del doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura y vicerrector de investigación de la Universidad de Costa Rica. También ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud y presidente del Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Entre el año 2004 y el 2011 presidió la fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación. Él, como yo dije ya,
Fue rector de la Universidad de Costa Rica para el periodo 2012-2020 y a la par presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL, durante el periodo 2016-2019. Fue presidente en 2 ocasiones del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica y desde luego es un autor que ha publicado numerosos ensayos y artículos científicos. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 15 minutos también. Gracias. Muchísimas gracias, Iris. Es para mí un gran placer y un honor compartir con tan destacados colegas y un placer muy grande poder saludarte, al igual que a los amigos tan cercanos de UDUAL y a todas las personas que nos escuchan y nos ven en América Latina. Las exposiciones que se han realizado hasta el momento han sido verdaderamente estimulantes y han tocado una enorme cantidad de temas que muy posiblemente agoten todas las posibilidades de imaginación que pueda tener yo para hacer contribuciones que enriquezcan mucho más allá de lo que nuestros amigos y colegas ya han dicho. El libro que hoy presentamos y comentamos no pudo haber sido publicado en un momento más oportuno. Y es oportuno por lo menos en 2 sentidos. Uno, porque se dedica a discutir un tema que es central para la sociedad actual, para el desarrollo económico del mundo entero, y también porque toca en algunos momentos de una manera más explícita que en otros aquellos temas que se convierten en acuciantes para lograr un mayor bienestar en la población mundial y sobre todo aquellos temas que ponen pues el dedo en la llaga en uno de los aspectos más problemáticos que nosotros podemos percibir. Y me estoy refiriendo, tengo en mente específicamente cómo tanto el desarrollo tecnológico como ahora la pandemia del COVID hacen explícitos algunos de los problemas más serios de nuestras instituciones, pero también de nuestras sociedades. Pienso sobre todo en la aguda desigualdad, en la profunda y muy amplia exclusión que muchas personas, en realidad se trata de poblaciones masivas, tienen con respecto al acceso al conocimiento y a la tecnología. Es en este segundo aspecto en que este libro también cobra una inmensa actualidad. Yo quisiera hacer una referencia que muy bien podría ser biográfica. Seguramente le ha sucedido también a todas y todos ustedes que cuando a principios de los años 90 se dio la transición de Bitnet a Internet, guardamos una expectativa quizá tan solo implícita, una expectativa secreta de que Internet iba a constituirse en un factor que iba a democratizar el acceso al conocimiento, iba a tener una incidencia muy grande en la transformación de las estructuras del poder en torno a la ciencia y la distribución de las posibilidades y potenciales científicos en el mundo entero. Y que, para decirlo en pocas palabras, pues iba a democratizar todo lo referente a nuestra vida social, a nuestras comunicaciones
y iba a acercarnos a lo que en otras épocas se llamó también la aldea global. Desde ese momento y hasta el presente hemos vivido que esas expectativas se mantienen todavía como una potencialidad, pero también hemos sido testigos de algo que opera en contra de esa democratización. Y es que la tecnología también está sujeta o es susceptible a ser apropiada por el gran capital, por los grandes intereses económicos y también por las tendencias muy serias y muy observables a la concentración de los medios de comunicación. Internet se convirtió sin duda alguna en uno de los factores más importantes en no solo ir abriendo el camino hacia esa democratización que ya mencioné, pero también se convirtió en la vía regia de la creación de enormes riquezas, que yo creo que todas y todos más o menos conocemos y no hay necesidad de hacer referencia concreta a cada una de ellas. Entonces vemos un desarrollo que está caracterizado por una tensión muy grande entre la aspiración, pues, hacia compartir el conocimiento, democratizar el acceso y, por otro lado, también una tendencia muy dominante o muy sobresaliente a la concentración de la riqueza producida precisamente por estas potencialidades tecnológicas. Como ya se ha dicho, las universidades, sean ellas públicas o privadas, tienen un papel fundamental que jugar en todo este proceso. Y el papel más fundamental y que yo considero que es decisivo es precisamente retomar la expectativa de mayor libertad del conocimiento que ya he enunciado. La pandemia que ahora vivimos nos enfrentó prácticamente que de la noche a la mañana a una realidad muy amarga. Y esta realidad amarga es aquella que tiene que ver con el hecho de que hay muchas personas que están excluidas de ese acceso a la tecnología. Entonces, de la noche a la mañana, las universidades tuvimos que hacer esfuerzos muy grandes y que todavía están en proceso por ampliar la base y las posibilidades de acceso para las poblaciones que no tienen ese acceso. Y no lo tienen porque no tienen el equipo tecnológico correspondiente, porque no hay acceso efectivamente a ciertos territorios o el acceso es con un ancho de banda muy bajo que no permite entonces que sea efectiva la comunicación por estas vías. O bien no existe del todo la posibilidad de que la transferencia, la migración hacia formas virtuales de ejercicio de la academia pueda ser un proceso verdaderamente exitoso y de beneficio para todos y todas. Bueno, ante esta realidad que creo que nos aqueja a todos y no es algo que sea privativo de sociedades o de países más pobres, esto también es algo que ha sido mencionado en muchas universidades norteamericanas, europeas y asiáticas, o sea, las limitaciones de acceso a la tecnología, sino que
todo esto, bueno, nos ha obligado a hacer estos esfuerzos tan grandes. Estamos en proceso en muchos lugares del mundo por dar pasos positivos hacia una mayor posibilidad de compartir este acceso a la tecnología. Y dentro de la tragedia que significa esta pandemia, creo que sin lugar a dudas, el tomar conciencia de la tensión de estas dos tendencias que ya he esbozado, el tomar conciencia de esto se convierte precisamente en un aspecto positivo, es ya de por sí una ganancia. En la Universidad de Costa Rica, y esto de lo que trata el artículo que he publicado por invitación de Celso, invitación que nuevamente le agradezco profundamente a Celso, hago una exposición de cómo hacemos la gestión de la tecnología precisamente pensando en que al ser una universidad pública comprometida con la población, en este caso costarricense, debemos hacer esfuerzos ingentes para superar la brecha digital, que es en última instancia una repercusión y un reflejo también de las desigualdades culturales, sociales, económicas y políticas que existen en nuestra sociedad. No es una tarea fácil porque no solo se requiere ingenio, sino que efectivamente se requiere una cantidad de recursos materiales muy grande. Ahora bien, al pensar en cómo gestionamos nosotros las tecnologías, y esta es la experiencia que trato de transmitir en el artículo ya publicado, lo primero que saltó a la vista o salta a la vista y nos es consciente es que tenemos un enorme reto, y ese reto es incorporar los procesos tecnológicos a las áreas sustantivas del quehacer académico. Y que la tecnología y sus aplicaciones sean un aspecto más que complementario o que no se reduzcan únicamente a lo instrumental, sino que se conviertan en un eje transversal de todas las áreas del conocimiento, de todo el quehacer universitario, sin distinción territorial. O sea, que sea una gestión que permita la penetración de las posibilidades tecnológicas y de la posibilidad entonces de acceder al conocimiento, compartirlo y recrearlo en todas las ubicaciones geográficas de nuestros países. Muchas veces pensamos en la tecnología al volverse un aspecto dominante de nuestra vida cotidiana, pensamos en la tecnología como un fin último. Y creo que tenemos que concebirla como un medio para lograr los objetivos que aquí he señalado, que repito muy rápidamente: democratización del acceso al conocimiento, posibilidad de compartir ese conocimiento, recrearlo, en otras palabras, producirlo para el bienestar de todas y todos. En pocas palabras, para el bien común. Entonces, esto requiere una gobernanza digital, llamémoslo de esta manera, que permita la toma de decisiones basadas en la generación de políticas y la priorización de inversiones en el seno de cada universidad, pero también en el seno de la sociedad global como un todo.
Esto nos lleva también a pensar en estas nuevas tecnologías como parte de las herramientas para que puedan desarrollarse, y lo formulo de una manera cuidadosa, puedan desarrollarse nuevos estilos cognitivos y nuevas formas de epistogénesis, o sea, de generación, de creación de conocimiento. Quizá porque crecí en ese tipo de forma de pensamiento, yo quisiera traer a colación acá un pensamiento que no es mío, pero que ahorita les voy a transmitir de quién es. Y voy a leer una frase que me parece todavía muy importante. La frase dice así: el trabajo es la fuente de toda riqueza. Lo es, en efecto, a la par que la naturaleza, proveedora de los materiales que él convierte en riqueza. Pero el trabajo es muchísimo más que eso. Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que hasta cierto punto debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre. Hoy diríamos al propio ser humano, para ser inclusivos. Esto es una cita que muchos de ustedes conocerán y que proviene de un ensayo pequeño de Federico Engels que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. ¿Por qué lo traigo ahora a colación? Porque creo que es verdaderamente importante pensar en que todas las tecnologías que hoy tenemos a mano son más que un simple medio y son más que una simple herramienta. Son la base constitutiva de lo que podríamos denominar una forma de producción. En la terminología propia de Engels y de su compañero Marx, por supuesto que hablaríamos de modo de producción. Quiero con esto decir que debemos enfocar las nuevas tecnologías que aquí nos ocupan como una forma de creación de una sociedad que estaría basada en sus principios y estaría impulsada por su dinámica. Benjamín hablaba de las tecnologías, algo así, si me acuerdo bien, como los medios habilitadores de todo un sistema educativo, pero él tiene una visión amplia y también hizo una referencia a la sociedad entera. Bueno, entonces lo que yo quiero transmitir en este momento es que estas tecnologías no son algo accesorio, no son una simple herramienta, o sea, un martillo, no son un serrucho, no son un mero teclado, ni son una mera forma de comunicación, todo ello muy importante, sino que son una forma de organización de la vida social, de la vida cultural y aquello que constituye su base o su sustrato de la vida productiva, de la producción social. Y esta producción social es producción social de conocimiento, también es una producción social de riqueza. Y así como el conocimiento es producido socialmente, así también lo es la riqueza. Pero al igual que en muchos aspectos de la vida en sociedad,
hay personas, hay poblaciones enteras excluidas, esto debe ser también un modo de producción que nos permita hacer realidad aquello que estaba formulado como una esperanza al inicio de Internet, a principios de los años 90. Estaba formulado como la esperanza de que nuestra sociedad, gracias a esta tecnología, se volviera más justa, más equitativa, se volviera una sociedad en la cual pudiéramos compartir tanto el conocimiento producido socialmente como la riqueza también producida socialmente. Le corresponde entonces a las universidades incidir en estos procesos, precisamente para acercarnos a aquello que fue formulado como una expectativa. En ello tenemos, por supuesto, que tener muy claro que existen diferencias interculturales y transculturales. Estas diferencias se plasman, por ejemplo, en diferentes estilos cognitivos. En ciertas culturas, el estilo cognitivo, que podríamos denominar predominante, es analítico. Quizá en la tradición europea u occidental. En la población o en la tradición asiática se piensa en términos más holísticos. En nuestra propia América tenemos una enorme diversidad cultural que conduce también a diferentes estilos cognitivos. Todo ello tiene que ser tomado en consideración para que las nuevas tecnologías, bueno, ya no son tan nuevas, aunque las seguimos llamando así, no se conviertan en un instrumento de uniformidad, de pensamiento unidimensional, tampoco que aspiren a una antropología unidimensional, sino todo lo contrario, que sepan respetar la diversidad, las diferencias y promuevan la inclusión. Bueno, ese es el comentario que quisiera hacer, estimulado por lo que he escuchado. No me he referido tanto a lo que contiene el capítulo que he publicado en este libro, pero creo que es un libro ampliamente accesible. Veo en el chat que se han compartido las direcciones donde se puede leer y descargar también el libro. Y yo agradezco a las personas que me han antecedido en el uso de la palabra por haberme estimulado a hacer esta reflexión con sus propias presentaciones. Muchísimas gracias. Gracias a usted, queridísimo doctor Jensen. Como siempre, sus palabras, sus reflexiones de una profundidad absoluta y además muy enriquecedoras, me parece. Antes de pasar a darle la palabra al doctor Roberto Escalante, quien va a hacernos el favor de hacer los comentarios de cierre de esta conferencia, quiero compartir con los panelistas que tienen saludos de muchos lados de la Escuela Superior de Comercio y Administración, la unidad de PEPAN del Instituto Politécnico Nacional de México, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, también México, de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá, del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, México, de la Universidad Nacional de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, de la Universidad Francisco Gavidia, El Salvador, del Instituto Rosario Castellanos de la Ciudad de México y de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. Hay muchísimos saludos para todos ustedes. Quiero pedirle al doctor Roberto Escalante que haga uso de la palabra para compartirnos unas reflexiones finales. Por supuesto, para nosotros el doctor Escalante no necesita presentación, es nuestro secretario general, pero me gustaría mencionar muy rápidamente algunas cosas de su trayectoria académica y profesional.
Él es un economista formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero además de haber estudiado allí, hizo una maestría, un doctorado y un postdoctorado, todos en distintas universidades de Inglaterra. Y además de ser nuestro secretario general, fue director de la Facultad de Economía de la UNAM y presidente de diversas organizaciones que agrupan a economistas. Él se ha especializado en el área de economía agrícola y desarrollo rural y sigue siendo un profesor de tiempo completo de la UNAM, que ha recibido numerosas distinciones a lo largo de su carrera, pero solamente me quiero referir a su pertenencia como miembro de la Academia Mexicana de Economía Política y su pertenencia a la Academia Mexicana de Ciencias. Doctor Escalante, para dirigirnos unas palabras de cierre a este interesantísimo conversatorio, le pido a usted que haga uso de la palabra. Gracias. Iris, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero iniciar diciendo que me disculpo de no poder haber estado desde el inicio de este interesantísimo conversatorio, porque estaba en otro que tiene mucha relación con las cosas que se han conversado entre los distinguidos panelistas que hoy nos acompañan en la presentación de este libro que coordinó Celso, nuestro querido profesor Celso Garrido, y que se refiere la otra conversación, el otro webinar del que venía, era los testimonios de estudiantes latinoamericanos de cómo han vivido esta transición tecnológica, pedagógica, didáctica en sus universidades y cuáles son los problemas que ellos sienten que han tenido que padecer con esta transición que la pandemia ha obligado a todas las instituciones de educación superior. Entonces, una disculpa, pero quiero de antemano decir que me da mucho gusto que hayamos podido hacer esta presentación de este libro, en donde hay muy distinguidas participaciones. Saludo con mucho afecto a David Julien, mi colega, secretario general de la OUI, a nuestro queridísimo expresidente Henning Jensen, en fin, a todos, por supuesto, a nuestro coordinador, a Celso Garrido, a todos los que han participado en esta conversación. Qué bueno, y creo que el doctor Henning Jensen tiene razón en el sentido que esta publicación que hoy estamos presentando y poniendo a disposición de todo el mundo es gasolina que alimenta un fuego. Yo lo pondría así, un fuego que necesita arder porque hay muchas cosas que conversar, hay muchas cosas que analizar, muchas cosas que discutir respecto de las grandes potencialidades en todos los ámbitos que tiene la tecnología o los avances tecnológicos tan profundos y tan potentes que hoy ya tenemos y los que están por venir. En efecto, hay muchas posibilidades respecto de lo que esa tecnología puede darnos en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, en lo social. Y hay que reconocer muy bien las vías que tenemos que transitar para que esto no se convierta, como ocurrió con el consenso de Washington, en el consenso del Internet, ¿no? O del consenso digital que prometió o que promete grandes beneficios para toda la sociedad y que termina
al final de cuentas, haciendo que la riqueza se concentre más, que la sociedad esté más dividida, que haya mayor exclusión, que se utilicen estos medios para generar mayores dificultades e incluso para gobernar o darle la oportunidad a visiones muy conservadoras de poder gobernar las ideas de la sociedad. El webinar que yo refería, en el que estuve antes de poder conectarme a este, fue extremadamente enriquecedor, porque los estudiantes que participaron en ese webinar, uno de la universidad, dos mujeres, ellas, una de la Universidad Nacional de Costa Rica, por cierto, que si mal no recuerdo está en Heredia, o Alajuela, no me acuerdo bien, y otra estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Maná. Y lo que nos decían estas estudiantes en sus relatos de cómo han vivido esta transición de la educación presencial a la educación virtual, es una simple implantación, ¿no? De un modelo pedagógico, un modelo educativo presencial, ahora supuestamente digitalizado. Y por supuesto los impactos son extremadamente preocupantes. Los estudiantes están padeciendo esa transición o ese traslado lineal de un modelo educativo a otro, y que al final de cuentas va seguramente, porque esto ya lleva un ciclo escolar, está ahora en inicio un segundo ciclo escolar, y probablemente se va a seguir por lo menos otros 2 ciclos escolares, va a dar como resultado un deterioro de la calidad educativa, que probablemente va a tener órdenes de magnitud muy grandes. Es decir, esa tecnología que hoy disponemos del Internet, del Instagram, en fin, de Facebook, de todos estos medios, de todas estas herramientas, no están contribuyendo a enriquecer o a hacer mejor la educación universitaria en este caso, y probablemente lo mismo está o peor está ocurriendo en otros niveles educativos por este uso vulgarmente trasladado, yo diría, a la enseñanza universitaria, resultado de la pandemia. Entonces, no solamente, como decía el doctor Jensen, hoy Facebook o Zoom, estas grandes compañías están acumulando riquezas multimillonarias enormes, sino que sus herramientas no están contribuyendo de manera efectiva a que la producción de conocimiento, la transmisión de conocimiento o de capacidades de aprendizaje para los futuros profesionales del mundo, en este caso del mundo, pero para nosotros latinoamericano y caribeño, sean mejores. Entonces, coincido plenamente en que qué bueno que hoy tenemos este libro a disposición, porque lo que queremos es, volviendo a esa figura que usaba, a echarle gasolina a ese fuego, porque solamente, como siempre ha sido, a través de la crítica y a través de el análisis muy sesudo de lo que ocurre, podremos evitar que
se implante, se implante un modo de producción, como lo hacía usando el lenguaje marxista el rector Henning Jensen, un modo de producción capitalista digitalizado, la nueva etapa del neoliberalismo, si lo podemos llamar así, la etapa digital del neoliberalismo, que ha traído consecuencias tan nefastas en el mundo en el mundo en general. Entonces, bienvenida a esta publicación, y desde la Secretaría General lo único que puedo decir es mi enorme agradecimiento a los distintos autores que contribuyeron a este libro, porque les vamos a seguir pidiendo su capacidad de análisis para conversar, discutir, analizar con todos los que tengamos que hacerlo, las buenas y las grandes posibilidades que efectivamente nos da estas nuevas herramientas, pero también estar perfectamente advertidos de los graves peligros que también el uso de ellas, partiendo de una base desigual como la que tenemos, puede dar como resultado. Entonces, pues muchas gracias. Este es un banderazo de salida, pero sí una invitación, ¿no? Los que nos ven, ojalá que lo sientan, nos ven y nos oyen, lo sientan así, una invitación, porque en la UDUAL, con la distinguidísima participación de Celso, que nos acompaña mucho y con el que hemos animado mucho estos proyectos, y otros colegas también, vamos a insistir en este asunto, porque es de primerísima importancia. Entonces, pues felicidades a Celso por la publicación, agradecimiento profundo a David, al rector Henning, a todos los que han contribuido a este libro, y bienvenidos a la discusión, que no es menor. Y creo que desde la universidad tenemos la obligación de hacer claros nuestros decires y nuestras actuaciones, que supuestamente están comprometidas con el bien común. Muchas gracias. Gracias, doctor Escalante. No me queda más que agradecer a Celso Garrido, a David Julien, a Benjamín Cibulca, al doctor Henning Jensen y desde luego a nuestro secretario general Roberto Escalante. Invitar a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta presentación a seguirnos en las redes sociales de UDUAL. Como les dijimos, se queda esta conferencia grabada en el canal de YouTube de la UDUAL, pero sobre todo los invitamos a leer el libro Las universidades y la transición hacia la sociedad digital en América Latina y el Caribe, reflexiones y propuestas estratégicas. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego.